¿Qué tal, amigos amados por Dios? Hoy les voy a hablar de las advocaciones marianas, de todos los nombres con los que se venera a María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuántas son las advocaciones marianas y de dónde se derivan? Las advocaciones marianas son infinidad, casi imposible de contarlas. ¿Y de dónde se derivan? Se derivan de acuerdo al lugar y a la cultura. Desde los orígenes de la veneración dedicada a ella, la Virgen María ha respondido a muchos nombres diferentes. Se trata de los títulos o advocaciones marianas, nombres que se derivan de atributos que se refieren a María en las Sagradas Escrituras o en la veneración popular, o que derivan de características atribuidas a ella o de modismos del lenguaje común. Basta pensar en el término Madonna, nombre que se le da en Italia y que significa mi señora. Algunas son advocaciones dogmáticas, derivadas de la presencia de María en los Evangelios y de la liturgia. Pensamos en la Virgen Madre de Jesucristo, Inmaculada Concepción, descendiente de David, Nueva Eva, Nuestra Señora. Otras derivan de advocaciones atribuidas por teólogos y padres de la Iglesia a Nuestra Señora a lo largo de los siglos, como Regina Coeli, de donde procede la oración homónima con la que María es exaltada como Reina del Cielo el día de la resurrección de su Hijo. Stella Maris, que indica cómo la Virgen encarna la esperanza y es una especie de estrella polar para los cristianos, especialmente para los que viajan por el mar, o torre de marfil en las letanías lauretanas, súplicas en forma de letanía dirigidas a Dios y a la Virgen, nacidas en la Santa Casa de Loreto a partir de la primera mitad del siglo XVI, y que se dirigen a la Virgen María invocándola bajo numerosos títulos. En este caso la referencia es al Cantar de los Cantares y a las tres principales propiedades del marfil: el candor, la consistencia y el valor, todas ellas perfectamente adaptables a María, o incluso Virgen de los Dolores o Nuestra Señora de los 7 Dolores, con referencia a los 7 dolores que afronta María en los Evangelios. Luego están las advocaciones marianas vinculadas a la devoción popular, a las imágenes sagradas o a las apariciones de la Virgen. Por ejemplo, Nuestra Señora de las Gracias, asociada en muchos lugares con la fiesta de la visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel, el día 31 de mayo. La Virgen de la Medalla Milagrosa nació en lugar de un evento que sucedió en Tagia, Liguria, en el año de 1855, cuando los ojos de una estatua de María se habrían movido. O pensemos en las advocaciones marianas ligadas a fenómenos naturales, como la Virgen del Rayo, ligada a una leyenda según la cual en la provincia de Viterbo cayó un rayo sobre un árbol al pie del cual estaba colocado un edículo
con la imagen de la Santísima Virgen y nadie sufrió daño alguno, o en la imagen de la Virgen de las Nieves, por la milagrosa nevada que tuvo lugar el 5 de agosto, día de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor, y que impulsó al Papa Liberio a construir la Basílica de Santa María ad Nives sobre la colina del Esquilino en Roma, el santuario mariano más antiguo de Occidente. La Virgen también se asocia a menudo con las partes del cuerpo humano, o más generalmente con la salud y las curaciones milagrosas, como es el caso de la Virgen del Rescate, cuyo culto nació en Palermo en el año de 1306, cuando la Virgen se apareció al monje agustino Nicola Labruna para curarlo de una enfermedad incurable, o la Virgen de los Enfermos, que libró de la peste a la comunidad parroquial de San Bernardo en Vercelli en el año de 1630. Curiosas son las advocaciones marianas que hacen referencia al reino animal. La Virgen de la Hormiga, que habría salvado a los habitantes de la zona de Oflaga, cerca de Brescia en Italia, de la carestía provocada por los demasiados hormigueros que infestaban los campos y que dañaron sus cultivos. También son fascinantes las advocaciones marianas vinculadas a la iconografía, como la Virgen de la Pera del cuadro del siglo XV, que representa a la Virgen dando una pera al niño Jesús, símbolo de la aceptación por parte de este último del sacrificio, por la redención de la humanidad, o María que desata los nudos, del cuadro de Johann Georg, pintado en el siglo XVIII, de donde se originó la famosa gran devoción a María. Finalmente están las advocaciones marianas de tipo toponímico, que hacen referencia a lugares queridos por la Virgen o en los que se ha aparecido a lo largo de los siglos, como es la Virgen de Loreto, Nuestra Señora de Lourdes en Francia, la Virgen de Fátima en Portugal, o la Virgen de Medjugorje, o conocida la Virgen de la Paz en la antigua Yugoslavia, o Santa María del Mar, vinculada a la leyenda de la estatua de María y del niño Jesús, pescada en el mar cerca de Salermo, o nuevamente refiriéndonos a Nuestra Señora de Guadalupe en México, patrona de todos los católicos de habla hispana del mundo, especialmente de los residentes de América y de las Filipinas, cuyo culto nació a partir de las apariciones que tuvieron lugar en México en 1531. O también tenemos Nuestra Señora Aparecida, patrona de Brasil. Debe su nombre al santuario ubicado en Aparecida, en el estado de Sao Paulo, donde en el año de 1700 unos pescadores tuvieron una pesca milagrosa al encontrar entre sus redes una pequeña imagen de terracota de la Virgen. A medio camino entre la toponimia y la devoción, podemos mencionar también la advocación mariana de la Virgen del Carmen, patrona de los carmelitas y de su culto nacido en el Monte Carmelo, donde se reunían los primeros monjes de esa orden. Entonces, ¿cuántas son las advocaciones marianas?
son muchísimas, muchas, incontables, imposible de contarlas todas. Aunque quisiéramos mencionar solo cuáles son los títulos o advocaciones de la Iglesia, la misma Iglesia le ha dado a María, que solamente en el rosario leemos algunas de estas definiciones. Que nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de María Santísima, te cubra con su manto. Amén.